Salta es a nivel nacional, a nivel país, la tercera provincia con mayor cantidad de casos de violencia de género. Y si vamos a tomar la cantidad de habitantes, somos la primera provincia con más casos de violencia de género y de femicidios. Per cápita. Por número de habitantes en el país. Ajá. O sea, es un problema social que está instalado, que lejos de haber retrocedido ha avanzado. Y bueno, esto nos va marcando la necesidad de incrementar las políticas públicas, ¿no?, en materia de lucha contra la violencia de género. Es complejo el tema, ¿no? Porque parecería ser que hay patrones culturales residuales. España tiene problemas de violencia de género muy serios y el abordaje me parece que tiene que ser multidisciplinario. No sé qué es, porque uno dice políticas públicas, dice la condena y qué sé yo, pero me parece que puede haber trabajo de prevención también. Totalmente. Yo creo que hay que profundizar el trabajo territorial, el barrial, el que llega directamente a los beneficiarios, a la gente, ¿no? Me parece que ahí es donde estamos un poco fallando en las políticas públicas, que bueno, han incrementado la cantidad de juzgados por violencia de género, se han creado 5 juzgados, 5 fiscalías, de hecho el Observatorio de la Mujer, o sea, hay varias cosas que se han hecho. La misma Corte de Justicia de la Nación. Los refugios, sí. Pero creo que lo que falta es la accesibilidad directa a la gente, porque lamentablemente el problema de la violencia de género, como vos bien lo dices, Néstor, es un problema cultural, residual, que tiene una connotación patriarcal, por eso España también lo tiene, porque nosotros de allí venimos, y que claramente si no se cambia culturalmente la visión de desigualdad que hay entre varón y mujer, bueno, lamentablemente se va a seguir incrementando el índice de violencia, porque en estos últimos años las mujeres han ido conquistando muchos espacios, han tenido mucho más protagonismo, salen a trabajar, se pueden realizar como personas, y eso entra en choque, en colisión directa con los patrones patriarcales, ¿no? Claro, porque se rompen las estructuras tradicionales. Claro. Entonces ahí en ese conflicto de intereses es donde prospera la violencia si no hay prevención. Yo lo que estoy haciendo en este tiempo es un trabajo territorial, barrial, esto que vos comentabas de los talleres itinerantes en los barrios, lo estoy haciendo, este es el 4º que hago, con un equipo de profesionales que me están acompañando y que realmente tienen mucha vocación y compromiso, porque lo hacemos como compromiso social, y estamos yendo a las casas de los barrios, convocando a los vecinos y dialogando y charlando sobre este tema para generar sobre todo una red de familias. ¿Qué plantea la gente, Frida? Y plantean casos, realmente es tremendo. Aparte hacemos asesoramiento jurídico, pues yo soy abogada y mediadora, entonces cuento con un equipo de psicólogos, de profesionales que hacen la parte terapéutica, y en cada una de las intervenciones se hace de todo un poco, ¿no? Se capacita, se hace el asesoramiento jurídico y se hace asesoramiento terapéutico, porque la verdad es que hay mucha necesidad de información, de cómo actuar, de qué hacer frente a una denuncia, qué hacer después de que la víctima denuncia, por ahí la víctima se siente abandonada y los patrones de violencia se van incrementando. Hemos tenido ciertos problemas oportunamente con el tema de la cuestión de recepción de denuncias en algún momento. Incluso en muchos casos no se recibían las denuncias o se trataba a la víctima de una manera incorrecta. ¿Hemos avanzado en eso? Sí, hoy por hoy la ley de violencia de género, la 7888, ley provincial de violencia de género, plantea estrategias de procedimiento que sobre todo empoderan a determinados sectores para hacer, por ejemplo, el OIF, la Oficina de Violencia Intrafamiliar, define las comisarías que deben tener personal calificado y capacitado en género, justamente en perspectiva de género, dice la ley, para recepcionar las denuncias. Pero lamentablemente menos del 40% de los casos se denuncian. Esa es una estadística real de la ONG Casa de Encuentro a nivel nacional, que es una de las instituciones que más trabaja en este tema, sobre todo en observar los datos. Entonces tenemos un amplio margen de casos que no se denuncian, ¿no? Y que tienen que ver con muchas cosas, con la dependencia económica, muchas veces la mujer en relación al violento, con el temor, con el aislamiento que sufre la víctima. Por eso es tan importante, ¿no? Perdón, esta pregunta es políticamente incorrecta, pero me parece que es necesaria. ¿Puede que en algún caso se comparte inconscientemente también esa situación de violencia
agresor y agredida en una relación casi como el síndrome de Estocolmo? Por supuesto, también, sí. Tiene una connotación psicológica muy profunda, ¿no? La víctima va perdiendo su autoestima, evidentemente se va aislando de su familia, de sus amigos, incluso puede llegar al suicidio en muchas ocasiones como consecuencia. Por ahí se piensa que la violencia de género es el golpe, ¿no? O la forma más cruda y más cruenta, que es el femicidio, que es la muerte de la mujer. No, hay otras mucho más sutiles y pero terribles. hay otras formas. Claro, en Argentina tenemos la muerte de una mujer por violencia de género cada 30 horas. Se ha incrementado importantemente la estadística. Hasta hace 2 años atrás teníamos la muerte de una mujer cada 36 horas, hoy es cada 30. Y bueno, Salta tiene casos tremendos, ¿no? En materia de femicidio por violencia de género. En todos los barrios se conocen, es una situación real, presente, hay muchas denuncias, pero creo que los mecanismos de asistencia sobre todo son bastante lentos, ¿no? Es importantísimo que la justicia pueda hacer un seguimiento mucho más profundo de los casos, porque en la gran cantidad de casos de femicidio ha habido mujeres que tenían entre 15 y 30, 40 denuncias hechas y terminaron muertas por su Y la atacante. justicia no había hecho Claro, nada. y el problema es el seguimiento de los casos. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en esto, sobre este tema. Es un tema que no es de mujeres, no es un tema de mujeres, es un tema de toda la sociedad, eso es lo que hay que comprender, ¿no? Es muy loco pensar de que hay que tener también un enfoque interesante para llevar esto a discusiones a los colegios. No, por supuesto, la educación es la forma más Porque hay que valiosa romper para esos cambiar moldes, ese ¿no? molde, totalmente. Es la forma más valiosa para generar cambios culturales, ¿no? Como en este caso. Por eso es necesario abordarlo de la infancia, ¿no? Aparte, es imprescindible mirar con perspectiva de género la relación entre varones y mujeres, hoy por hoy, ¿no? Esto de que hay muy escasa representación femenina, por ejemplo, en los espacios políticos, en los espacios de representación legislativa, a pesar de que hay una ley de cupo femenino que plantea el 30%, no se llega a ese número en realidad en las cámaras. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es escasísima la participación femenina. Sobre 60 diputados, ahí creo que 14 o 15 mujeres, o sea, no estamos llegando ni siquiera al 20. Yo creo que es importantísima la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos, legislativos, ejecutivos, ámbitos de decisión de políticas públicas, que puedan poner en la agenda los temas que son de interés de la familia, de las mujeres y de los adolescentes y los niños. Y me parece imprescindible que comience a trabajarse en perspectiva de género desde la educación, ¿no? Desde que los chicos son muy niños, ¿no? Por ahí nosotros mismos transmitimos modelos que no tienen nada que ver con la igualdad de género, ¿no? En nuestros propios hijos, Sí, ¿no? sí. Entonces, educar en igualdad, en paridad de obligaciones, de responsabilidades, de derechos, es fundamental. Sí, porque además me parece que ese patrón cultural que uno trae hereditariamente, hay que romperlo, y cuando se rompen esos moldes, comienzan a aparecer otros temas que hay que empezar a discutir, como por ejemplo sexualidad, que es un tema tabú prácticamente en los colegios en Salta. Mira, Néstor, yo soy autora de más de 300 proyectos dentro del Consejo Deliberante en los 6 años que he sido concejala hasta el presente. Entre ellos, muchos tienen que ver con estos temas. Uno es el de las consejerías para la educación sexual y la sexualidad responsable a nivel barrial y a nivel territorial, porque falta, esto que vos dices es clarísimo, falta educación para la sexualidad y fundamentalmente para una sexualidad responsable, ¿no? Mucho se habla quizás de los métodos de prevención, de anticoncepción y demás, pero la realidad es que en los distintos sectores de la ciudad no se tiene acceso a esta información clara, ¿no? Y a los mecanismos de protección. He sido autora también de lo que yo considero que es la forma más cruel de trata de violencia de género, que es la trata de personas. Hay una ordenanza que hoy se está aplicando, que es la Ordenanza de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, que lamentablemente Salta, como todas las provincias del NOA, son sindicadas por lo que es la Unidad Nacional de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas como provincias de captación de víctimas para la trata. Entonces Salta, por la vulnerabilidad social, por la pobreza que existe, por toda una serie de factores, es una provincia en la cual hay captación de mujeres para la trata de personas, que se las traslada a otros lugares, muchas veces por ahí a través de un ofrecimiento de trabajo, Sí. a través de la seducción, del enamoramiento, muchas veces se cataloga como fuga de hogar,